Sí. También, bueno, de eso vamos a hablar. Pero... Vamos a hablar del proceso de paz, de la política, de diversas cosas. Tenemos un invitado, nos place mucho que esté acá. Él es analista político a veces, le ha dado por esas también. Docente, profesor. Alberto Cienfuegos, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está usted? Me place mucho tenerlo por acá, Alberto. Preocupado. Sí, ¿qué lo preocupa en este momento? Digamos, una preocupación central para conectarme con el planteamiento anterior es el otro lado del análisis que hacían, es que el ingreso disponible de los ciudadanos no es suficiente para satisfacer todas sus necesidades. De tal manera que los ciudadanos apelan a doble financiación para que sus hijos estudien. Esto es la financiación que le da la universidad y las cuotas las pagan con tarjetas de crédito. Y además la referencia que hacía a quienes se ven obligados a comprar sus deudas. Esa refinanciación que es una trampa financiera monstruosa, de tal manera que vivimos hoy con los salarios de 4 o 5 años hacia adelante. En realidad lo que estamos es ignorando los salarios de los próximos 4 o 5 años, lo que tenemos es una clase media en proceso de proletarización. Alberto, pero en ese sentido uno podría decir que finalmente el costo de la financiación, por ejemplo, de la educación, se eleva ¿cuánto porcentualmente? Es decir, hay costos de financiación que uno entiende que son el 5, el 6, el 7%, mientras los préstamos también. ¿Uno qué podría decir? Una cosa es lo que aparece como el costo formal de financiación y otra cosa es el costo que finalmente se paga realmente. Que una persona para comprar un televisor necesite 24 meses de cuotas, que un celular se pague en 18, 36 meses. Eso te muestra dos grandes elementos. Uno que tocaba Bruno, un rasgo cultural de consumismo exacerbado y por otro lado un ingreso disponible que no es suficiente para acceder a los bienes y servicios que toda la publicidad incide en que los ciudadanos demanden sistemáticamente. Sí, Alberto Cienfuegos, mire, entrémosle por ese tema al otro tema que nos interesa, el tema pues, de la paz y de lo que está pasando, pero metámonos por los recovecos de la realidad social. Evidentemente pues las guerras en Colombia se han producido todas por condicionamientos y por orígenes de carácter social, de diferencias, de inequidades, de sublevaciones, de insurrecciones, etcétera, etcétera, y este es el caso, uno de los más patentes de 50 años de lucha insurreccional pues contra unos factores de la sociedad, de lo económico y de lo social establecidos con los cuales se ha luchado, a nuestro juicio equivocadamente, con la utilización de las armas. Pero voy a esto para que hablemos de paz. ¿Cómo observa usted la realidad social de las capas medias y bajas colombianas con respecto a hace 50 años, cuando empezó la guerra de las FARC, por ejemplo, para hablar de los diálogos, y hoy? Es decir, se ha hablado de un cierto progreso, alguna gente dice que no, que hay un avance exponencial de las condiciones benéficas para los sectores populares, y otra gente dice, no, aquí estamos igual hace 50, hace 80 años. ¿Cuál es la realidad en materia de poder adquisitivo, de salarios, de condiciones de salud, de condiciones de vivir, en fin, ese ser social colombiano que tendría que ser beneficiado por la paz y cuyas reformas se esperan? ¿Cómo es hoy, Alberto? Digamos que el panorama es bastante triste. El país enfrenta una crisis social y humanitaria sin antecedentes. 7 millones de víctimas, 5,5 millones de desplazados, ensanchamiento de la pobreza en el mundo rural. El mundo rural es otro país y ese mundo rural viene atravesando una tragedia humanitaria y social realmente inmoral. Eso para decir, el conflicto armado en Colombia tiene su origen en el conflicto social. Y la paz hoy en Colombia, a sectores de las élites, es una necesidad geoeconómica. Esto es, no es que Juan Manuel Santos y sus aliados en las élites tomen el camino, la senda de construir la paz sensibles a lo que pasa socialmente. Es por una necesidad geoeconómica la decisión de hacer la paz. De tal manera que mi tesis es, el origen del conflicto armado es social, se mantiene una estructura social decimonónica, atrasada, premoderna, el mundo rural nuestro no ha logrado un proceso de modernización acorde con lo que demandamos como país y la decisión de la paz se toma como una decisión geoeconómica. Sí. Alberto Cienfuegos, y esa otra mayoría sin duda contundente del mundo urbano, ¿qué pasa con el colombiano promedio y bajo en el mundo urbano?
Una ventaja en los mecanismos de dominación política y social es la insensibilidad del mundo urbano a la tragedia del mundo rural. Por eso hemos tenido durante 60 años un conflicto en nuestros campos y el mundo urbano ha sido insensible a esa tragedia. Hay quienes dicen que en el mundo urbano también se vive una tragedia de carácter social, ¿no? Y uno lo ve pues cotidianamente también. Sí, lo que pasa es que la capacidad de los mecanismos de control y dominación es para meternos en una burbuja según la cual somos un país moderno, estamos avanzando, hay una clase media en crecimiento, estamos alcanzando estándares de consumo que emulan con países desarrollados. Esa burbuja hace que se convierta en algo así como un mundo ideal, independientemente de si se corresponde con la realidad o no. Es lo que vivimos en el mundo urbano. Eso termina ocultando la pobreza, incluso el sistema capitalista tiene un gran logro en haber desactivado la pobreza y la miseria como un detonante social. Aprendieron en el sistema capitalista, los regímenes políticos aprendieron que los pobres y los miserables no se sublevan si están conformes con el estado de cosas, y lo que han construido es conformidad social. Lo que tenemos es un estado de conformidad social en medio de lo que debería ser de manera natural una bomba de tiempo, que es la situación social y humanitaria que vivimos. ¿Hay una forma de revertir eso? Es decir, porque suena un poco absurdo que la gente que está más necesitada, aquella que está alejada de la provisión de bienes y servicios a los que tiene derecho por constitución misma, sea precisamente una clase social, digamos, apaciguada, que no reclame, que no se manifieste. ¿Uno cómo cambia eso? La clase media es un colchón de amortiguamiento de las contradicciones sociales. Aún en contextos de proletarización juega esa función social. Y los sectores sociales, digamos que tienen una situación dramática, infortunadamente logran unos imaginarios sociales, y esos imaginarios sociales implican que aún los pobres y los miserables se alegran cuando ven en un noticiero o cuando ven en un titular de prensa que la economía va bien. Esto es, su situación no cambia. Al día siguiente van a comer lo mismo que comieron el día anterior. Y a pagar la cuota del televisor y de la licuadora. Y a dar saltos para pagar la cuota del televisor. No obstante, siente una especie de satisfacción que no se corresponde con el drama que enfrentan diariamente. Digamos, esto es dramático para una sociedad como la nuestra, claro, y muestra la precariedad de la ciudadanía. Y es un poco, en un sentido social, esquizofrénico, es decir, sí, es una pérdida parcial o total de la realidad económica, social en la que nos han metido, ¿no? Es una negación de la realidad, es una negación de la realidad, y lo vemos de manera contundente. Sí. Realmente los centros comerciales son un escapismo social. La gente va a pasear, perdóname la crudeza, el hambre a los centros comerciales. Claro. Entonces el domingo, si agudizas un poco la observación, encuentras familias que pasean 3, 4 horas con un conito mirando vitrinas, dando saltos para poder mantenerse en ese ambiente agradable, que es la negación de la realidad social que enfrenta en su cotidianidad. Me hizo acordar usted, Alberto Cienfuegos, en algunas ciudades del país todavía se ve cómo hace unos años la gente se ponía al lado de las pistas del aeropuerto El Dorado, de la pista, por ejemplo, para ver salir y llegar los aviones e imaginar lo que nunca alcanzarían, ¿no es cierto? Sí, es una especie de sueño. Claro, Bruno. De sueño no realizado. Gracias, Antonio. Mire, profesor Cienfuegos, hay una esperanza, ¿cierto?, gestándose en el país muy grande para que no solamente se supere la guerra, sino para que cambien las condiciones como se ha venido estructurando esta sociedad. ¿Qué podemos esperar, digamos, ya saliéndonos del consumismo individual, digamos, y de esas actitudes culturales y de esperanza tonta, ¿cierto? Porque pasear por los centros comerciales, pues si no se va a comprar, si no a mirar a ver si algún día se puede comprar, ¿sí? Hay parches mejores, el Parque Simón Bolívar, donde le venden a uno un jugo de naranja, ¿cierto? Pero, o sea, ¿qué podemos esperar para que este posconflicto y esta paz nos entreguen, en términos de democracia, ¿cierto?, una democracia más cualificada y no tan deteriorada como está ahora? Por ejemplo, que la economía se supedite a la política, ¿sí?, a la política democrática real, que las mafias se supediten a la justicia, o sea, que haya transformaciones de verdad de fondo
hacia adelante para salir de esta tontería y esta cosa intonsa, ¿cierto?, del consumismo precario para la mayoría de la gente. Para enfrentar los problemas casi siempre hay que ir al origen de las cosas. Y en realidad es posible la paz hoy por una necesidad geoeconómica de las élites y del mercado mundial. La economía mundial demanda 3 grandes productos: canasta minero-energética, productos medioambientales y alimentos. Y esos 3 productos se producen en el mundo rural. De manera que las élites que tradicionalmente han despreciado y han sido ajenas al mundo rural, hoy les interesa el mundo rural. Pero en ese mundo rural hay 3 grandes proyectos ajenos a las élites: las FARC por un lado, el ELN por el otro y el narcoparamilitarismo articulado, un proyecto político por el otro. Vale decir, lo que tenemos es un mundo rural en el que se han construido órdenes sociales, económicas y políticas ajenas a las lógicas de operación del centro del sistema económico y político. Y van es por eso, van a buscar construir un orden que permita internacionalizar. Vamos a ver programas de modernización e internacionalización del mundo rural que simplemente busca conectar estos centros de producción, esta modernización agroindustrial que requiere el país y que hay una demanda mundial, conectarlas y a partir de eso producir cadenas de valor. Eso implica una consecuencia. Perfecto. Negocios. Hoy le llaman negocios verdes a lo medioambiental. Esto para decir, es ese orden por el que van y en consecuencia no hay una preocupación de parte de las élites, no hay una preocupación en Juan Manuel Santos por profundizar la democracia. ¿Cómo se puede resolver? Si se logra institucionalizar, si se logran construir partidos políticos que asuman esa función. Y un poco el juego estratégico en la mesa de negociación apunta a matar la potencialidad que pueda tener la FARC en este proceso de negociación, de salir de ahí, de emerger del proceso de negociación como un proyecto político. Por eso están en la cuadratura del círculo, intentan, o mejor, reconocen como interlocutor a las FARC, pero al mismo tiempo intentan deslegitimarla. Y en ese proceso de deslegitimar a la FARC, deslegitiman el proceso. Esa es la cuadratura del círculo que enfrenta el presidente Juan Manuel Santos. Alberto, usted le ponía nombre concreto, es la intención geopolítica de prolongarse a través de otras circunstancias aparentemente reformistas en las mismas de siempre, pero además uno entendería que además de las FARC, y ahorita vemos lo que usted piensa sobre el proceso mismo, hay ni siquiera un remanente, una vocación generalizada y creciente de una cantidad de sectores de los movimientos populares, valga decir, de los sectores de centro izquierda y de izquierda, que se cualifican y que más allá de las FARC pueden esperar a las FARC a ver si hay una coincidencia, hay una convergencia, pero hay un crecimiento para el 2018, etcétera, que de algún modo es la contracorriente de la intención geopolítica del Estado y de los sectores hegemónicos del poder en Colombia. ¿No será que las FARC van a tener que llegar allá y no que el movimiento social y político tenga que llegar a donde lleguen las FARC políticamente? Creo que lo que el país necesita es una convergencia de voluntades. Sí. Y el mejor de los mundos para el país sería el surgimiento de proyectos políticos con vocación y compromiso transformador, en el que hay sectores de la izquierda en la civilidad y los proyectos insurgentes venidos a la civilidad contribuyan o erijan proyectos viables que permitan potenciar la transformación, porque la transformación no va a ser una concesión de las élites. No. De tal manera que si es una conquista, pasa por un desafío que tiene la FARC y tiene el ELN una vez se desmovilicen, de configurar partidos políticos que interpreten y tengan potencialidad de transformación. Ese va a ser el nudo de contradicciones que vamos a enfrentar. Ahí el movimiento social tiene un papel que jugar, organizaciones políticas tienen un papel que jugar, y veamos si somos capaces de entender las lógicas de lo que demanda el país en el siglo XXI y cruzamos las avenidas que permitan la transformación que requerimos y le estamos debiendo al país. Sí. Pero si uno suma esas dos necesidades, digamos, realidades, por un lado la necesidad de que sea el movimiento social precisamente el que, digamos, modernice la política y la economía en el país, y la política económica, además, en el país. Y si uno suma eso con esa otra realidad de ciudadanos que niegan una realidad precaria, que apoyan, de hecho,
un sistema que los está anulando precisamente en términos de ciudadanía. ¿Qué futuro le ve uno al movimiento social que no solamente depende de la educación a la que puedan acceder de alguna forma y con dientes los ciudadanos, a la estigmatización por parte del sistema mismo y de esas élites narcoparamilitares regionales, pero también a nivel nacional, a los medios de comunicación que hacen parte de ese gran élite político-económica en el país, porque el panorama se ve negrísimo? Sí, el panorama se ve negro, pero si miramos la experiencia de los 90, las sociedades cuando perciben lo que en análisis político llamamos síndrome de apertura, la gente percibe que se va a producir una apertura y se politizan nuevos sectores. Y además, hay que decirlo con absoluta claridad y sin sonrojarse, en sectores de la sociedad colombiana hay una latente simpatía por el héroe guerrillero. Eso se expresó en los 90, esa fue la movilización electoral del EME. No era una movilización electoral que se debía, ese salto en la movilización electoral no fue producto de la estructura orgánica. Pasó con la Unión Patriótica en los 80. ¿Y volvería a pasar? ¿Usted cree es altamente probable que vuelva a pasar. Justo por eso se trata de constreñir la potencialidad que podría tener un proyecto político que emerja del Acuerdo de La Habana. Y a eso es a lo que llamo profundizar la deslegitimidad de las FARC, intentando matar la potencialidad de convertirse en un proyecto político transformador. Ahora, lo que sí es una demanda es que vamos a necesitar liderazgos políticos, sociales, a la altura del cambio que requiere el país. Las FARC en eso tiene mucho que decir, el ELN tiene mucho que decir, el movimiento social tiene mucho que decir. Vamos a ver si se generan realmente las condiciones para el ejercicio político con plenas garantías, que es, digamos, un obstáculo muy fuerte. Alberto Cienfuegos, lo que usted dice necesariamente nos convoca en el tema de la justicia transicional para las FARC, es decir, como se haga lo que se haga y como resulte, tiene que ser el hilo conductor de la posibilidad de que las FARC verdaderamente participen en política. ¿Cómo está observando usted esa quizás no verdad revelada que hay allá y que está en construcción imaginativamente de crear esa justicia transicional en la cual las FARC acepten sus condiciones de victimarios, sean condenados, porque así lo implica el régimen internacional, y paguen unas penas que ya Santos lo ha dicho como 5 veces que no son de cárcel? ¿Cómo las...? Digamos que el gobierno inicia el proceso de negociación con un objetivo estratégico que ha logrado. Impuso en la mesa de negociación la derrota estratégica que no había impuesto en el campo de batalla. Y digo que impuso la derrota estratégica en la mesa de negociación porque se colocó en el centro la justicia transicional entendida como la justicia para las FARC. Incluso eso se ha convertido en un lugar común. En realidad lo que el país necesita es justicia restaurativa, es la restauración de los derechos y el tejido social de las víctimas lo que debe estar en el centro. El sentimiento de venganza que agencian los enemigos de la paz los lleva a pedir a toda hora cárcel y entienden justicia transicional igual a cárcel. Verlos encarcelados es justicia, cuando en realidad, desde el punto de vista ético y moral, lo que procede es una justicia que restaure los derechos de las víctimas, que permita la recuperación del tejido social. Aquí fue literalmente liquidada la economía campesina, por la presunción en las élites que economía campesina era igual a insurgencia. Subversión, sí. Esa asimilación llevó entonces a la configuración de un teatro de operaciones en el que estamos hoy, en el que solo se entiende por justicia la cárcel para los comandantes guerrilleros. No, yo creo que el país necesita dar un viraje hacia la justicia restaurativa y colocarla en el centro. Alberto, lo que está en el centro son las víctimas. Claro, sin duda. Sin embargo, hay unas variables hoy de eso, y es que ya se entiende que la justicia transicional debe beneficiar. Y es que ahí está la paradoja, ¿no? Debe beneficiar a los actores de la paraeconomía, de la parapolítica, del paraempresariado, pero beneficiar al mismo tiempo es señalarlos y que ellos acepten que fueron los causantes y los promotores, por ejemplo, de todo el fenómeno paramilitar. Como que se amplía esa transicionalidad a la aceptación, primero, moral de que ellos fueron, y luego a que paguen unas penas que seguramente serán tan transicionales como las de las FARC, ¿no? Digamos que por un lado se intenta cubrir con un manto de impunidad los responsables del narcoparamilitarismo. Ese es un ejercicio que está en el centro de la construcción de justicia transicional.
A manera de amenaza, el expresidente César Gaviria lo colocó sobre la mesa. Eso rápidamente pasó de gache, y eso te muestra la expresión de las voluntades del establecimiento. Eso es preferible no tocarlo y dejarlo así. Cuando digo se impuso la derrota estratégica en la mesa, se colocó a la defensiva a las FARC, es que se entiende entonces por justicia transicional, van o no a la cárcel, pagan o no pagan pena los comandantes guerrilleros. Lo otro se mantiene en la penumbra, de lo otro no se habla. Cuando se coloca sobre la mesa la necesidad de que la justicia, si se va a hacer justicia, que sea para todos, y si no hay justicia, que no sea para ninguno, cuando se coloca en función de esa máxima, entonces aparece la necesidad de volver a llevar a la penumbra, digamos, este tipo de sectores. Ahí hay una responsabilidad política, hay una responsabilidad jurídica de quienes han sometido al país a este infundio, a esta miseria, a esta masacre. Lo de la Operación Orión es sintomático. La Operación Orión es producto de este estado de cosas en el cual estamos. Es esta circunstancia la que permite que eso se realice. En un momento histórico, hace 2 o 3 años, era impensable. Hoy es posible. Claro. Y tú encuentras, figurando como candidatos, quienes por acción o por omisión tienen responsabilidad en lo que fue la Operación Orión, nuevamente reciclándose. Eso te muestra el haz de voluntades políticas. La realidad es que quieren una mezcla: impunidad para los responsables del narcoparamilitarismo y cárcel para las FARC. No, esa es la ecuación que está buscando. Justamente eso no va a ser posible porque hay una comisión de la verdad que ha sido acogida por las partes, ¿cierto? Y que ahí va a iniciar su trabajo y muchas verdades se tendrán que saber. Sin embargo, me llama la atención algo que alcanzó a rozar Antonio en su anterior pregunta, y es la actitud de la oposición al proceso de paz, pues que no se mantiene tan cerrera. Ya Londoño dice que van a ser propositivos, etcétera, pero siguen de todas maneras sin pensar que una justicia transicional y restaurativa en sus 2 fases podría también beneficiarlos a ellos. Entonces, el discurso político que han venido avanzando, ¿cómo se entiende que se mantengan en él, que se aferren a él, que no hagan el movimiento de cintura y la gambeta para acomodarse, si eso también los va a beneficiar? Y que el país lo necesita, perdónenme. Digamos que el uribismo tiene una virtud, si es que cabe esa palabra, y es que tiene una alta capacidad para adaptarse a los cambios en la opinión pública. Mimético. Tiene una capacidad de adaptación, de tal manera que primero es una oposición rabiosa. Una vez se da un salto cualitativo y se muestran avances en dirección a la firma del acuerdo, buscan adaptarse para no entrar en contradicción con la sociedad colombiana. Pero no podemos confundir el ejercicio de adaptación con propósitos y con objetivos. Realmente, así no les guste, siguen siendo enemigos de la paz. Y no es un título que tenga que ver con animadversión o con propiciar el enfrentamiento, no, es por la función que cumplen, por la naturaleza de su función. Es una actitud esquizofrénica, quieren conocer la realidad para negarla, que es como el proceso en el cual ellos se encuentran. De tal manera que ahora la bandera es cárcel, y esa es la consigna que agitan, porque buscan colocarle una trampa de imposibilidad al proceso de negociación. Es realmente un bloqueo al proceso de negociación, solo que lo van adaptando. Lo van adaptando porque en el desemboque final un acuerdo arrasa con la posibilidad que tiene el uribismo de mantenerse conectado con la opinión pública y de agenciar movilización. Vale decir, su potencialidad política es inversamente proporcional a la posibilidad de conquistar la paz en el país. Claro, sin duda. Alberto Cienfuegos, para terminar y volviendo un poco atrás, en términos de las clases hegemónicas que han determinado la historia económica y social del país, la resistencia a veces armada, pero el remanente de los sectores populares que resisten y que se oponen, pues, que pretenden transformaciones y reformas. Y hay como una especie de enigma sociológico en la mitad, digámoslo así, que es la clase media, con todas sus variables y sus particularidades de media alta, media media y media baja, etcétera, etcétera. Pero esa que hablamos, empezamos hablando de eso, del consumo, que tiene una cierta capacidad de consumo y entre más para arriba, más la tiene, pero que adolece de una educación, de una formación política y social, la puede tener desde el punto de vista técnico, universitario, etcétera, las clases medias altas, total, que es donde abreva
la extrema derecha y el uribismo fundamentalmente están ahí, también en sectores populares. Uno podría decir, las élites formadísimas en lo suyo, ¿cierto? Neoliberalismo, etcétera, los sectores populares formadísimos, pues en su cuento también de resistencia, de interpretación posmarxista y progresista en muchos casos de la sociedad colombiana, y ese enigma sociológico de la clase media, ¿cómo lo ve usted para el futuro? Digamos, para ser justos, los más educados, los que tienen mayores niveles de ingreso y los más jóvenes tienden a votar por proyectos alternativos independientes. No con el nivel, digamos, en la tendencia del comportamiento electoral. Cuando uno mira las mediciones de, digamos, de cultura política, lo que encuentra es que el polo, los verdes, progresistas y, paradojas, cambio radical, tienen una alta capacidad para conectarse con los más educados, con los de mayores ingresos, con la gente de los estratos altos en los grandes centros urbanos. Hasta cierto nivel, porque hablando de ingresos sí, ya ahí mismo gira la balanza para la derecha, la ultraderecha. Digamos que los estratos altos se produjo cierto temor a Uribe en un momento determinado. Le acompañaban, también, claro, le acompañaban cuando era presidente, porque la política económica de Uribe era una política que estaba preocupada por, digamos, porque la ecuación de la tasa de ganancia de los conglomerados económicos a la larga se comporta como un sirviente, estuviera bien de tal manera que no le molestaran. Le servía. Era como su comportamiento estratégico. Eso llevó a que las clases altas confiaran en su liderazgo. No obstante, una vez pasa su periodo y entra Juan Manuel Santos, esas clases altas empiezan a moverse. Y finalmente uno de los triunfos recientes de Álvaro Uribe es que sectores de esas clases altas vuelven a reconectarse con el uribismo. Sí. Digamos, conglomerados económicos que toman decisiones estratégicas fuertes, nombran director de noticias en una cadena prestigiosa, a alguien que es marcadamente uribista, que coloca una agenda pro-Uribe. Ese tipo de movidas nos muestra en la clase alta. Pero esto para decirle, cabe, si la pregunta en relación con el enigma sociológico es, cabe tener esperanza con el comportamiento social y político de nuestras clases medias, por lo que decía del efecto apertura. Sí. Digamos, una vez perciben que hay una potencialidad de cambio, que hay posibilidad de transformación, que surgen agendas de cambio y de transformación, no tienen dificultad en engancharse con esos procesos. Por eso mi insistencia, se requieren liderazgos y proyectos políticos con capacidad para interpretar la sociedad. Toda. Porque el juego político hoy está en la capacidad para interpretar y movilizar a las sociedades. No es el juego político anterior de iluminar a las sociedades con la visión que tengo de sociedad y de Estado. Claro. No, es la capacidad para interpretar y agenciar movilización. Imagínese usted, Alberto, muchas gracias por haber estado en el primer café. Uno se pregunta así de mano alzada, la capacidad interpretativa de las FARC de ayer y las de hoy, inclusive de lo que es la sociedad colombiana urbana contemporánea de sectores populares y clases medias, de las cuales han estado totalmente alejados en fraccionamiento y rompimiento, en parte causado pues por la influencia de los medios y tal. Pero imagínense ustedes el camino en el posconflicto que le va a significar a las FARC y a los helenos, quizás menos a los helenos, entender a la sociedad colombiana en sus diferentes aristas y expresiones medias, bajas y altas. Es decir, pillarse eso no va a ser fácil. Alberto, muchas gracias. No, a ustedes por la invitación. Vuelva muy pronto, por favor. Aquí hay un montón de tuiteros absolutamente encantados y súper interesados con la conversación que hemos tenido con usted, con sus puntos de vista. Muy amable, Alberto, siempre. Y a ustedes, chévere por estar tan pilas acá en este análisis de verdad profundo que ha hecho Alberto. Y excelente. Y ya nos vemos, que vamos a una pausita.